Señor bendiga a la iglesia, restaurando el tabernáculo, a cada miembro activo de la iglesia que ha venido congregándose aún por este medio virtual. Señor los bendiga, Dios los guarde. Vamos a iniciar la lectura de la Sagrada Escritura y para ello vamos al Nuevo Testamento. Segundo de Corintios 5:17. Dice la palabra en este pasaje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que no está en Cristo no es nueva criatura. Las cosas viejas no pueden pasar a menos que nos hayamos arrepentido y hayamos venido a los pies del Señor y vivamos la vida de conformidad con su palabra, no según nuestros propios pensamientos. Habiendo dicho esto, prosigamos al blanco entonces. Lo primero que nos toca decir en esta mañana es: Cristo no vino a la tierra a morir en el Calvario para mejorar nuestra naturaleza adánica. No, Señor. Cristo vino para destruir esa naturaleza y darnos su propia vida. De ahí que hablamos del nuevo nacimiento. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. He aquí el nuevo nacimiento en ciernes, hablado, revelado desde el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Aquí vemos dos partes de esta cita. En el 26 se nos habla de la regeneración. Y en la segunda parte, el versículo 27, se nos habla de una forma sencilla pero profunda de lo que es el nuevo nacimiento propiamente dicho. El Espíritu Santo no mora en lo que él no ha edificado. Es absolutamente necesario que el hombre nazca de nuevo, y para nacer de nuevo, el Espíritu Santo lleva a cabo esta labor. Una de las labores, de las tareas del Espíritu Santo, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado nos convenció, de pecado nos persuadió, nos redarguyó, y en tiempo aceptable, en día de salvación, él trajo esta revelación a nosotros. De Dios es la gloria y la honra, de nosotros el gozo de servirle. Recuerde, si el Señor no da el paso hacia nosotros, ninguno de nosotros habríamos llegado a los pies de Cristo. Así es que siempre la gloria y la honra es para aquel que hizo posible que naciésemos de nuevo. Sí nos confrontó, cierto es, nos confrontó de una manera maravillosa que nadie podía haber hecho. Nos confrontó, nos redarguyó. Redarguidos y confrontados, entonces dijimos sí al Señor, y al aceptar esta invitación, esta oferta del amor de Dios, nosotros oramos e hicimos profesión de fe y nacimos de nuevo para la alabanza del que habita en luz inaccesible. En el Nuevo Testamento, el pasaje paralelo es este, Juan 3, versículos 3 y del 5 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un diálogo sostenido entre Jesús y un principal judío, principal de la sinagoga, de noche. Un encuentro nocturno. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, dando a entender nuestro nacimiento y nuestra dependencia del Señor. Así como el Señor es el Señor de los vientos, sea el Señor también el Señor nuestro en todas las áreas de nuestra vida. Que no nos reservemos áreas del carácter humano como propias
que se las entreguemos al Señor para que Él haga con nosotros como Él lo desee. Y lo que Él desea es una bendición total, absoluta para nuestra vida. ¿Qué dice Filipenses 2, versículos 12 y 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estamos en los caminos del Señor, es porque Él vino a nosotros, dio el paso. Por supuesto que tuvimos que haberle dicho que sí. Nos arrepentimos porque Él nos redarguyó y habiendo pedido perdón, Señor, perdóname, nacimos de nuevo y hemos transitado un camino que conduce a la vida eterna, camino en el cual poco a poco vamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros pechiches, a nuestros malos deseos adánicos, a nuestros sentimientos humanos con los cuales no se lleva a cabo la obra del Señor. Así nacimos de nuevo y así nos quiere el Señor. Esta labor de haber nacido de nuevo no puede ser soslayada, no tenida en cuenta, considerada de mala manera. El peligro es este, y hago la comparación que me daba el Espíritu Santo esta mañana. Así como en un matrimonio, un noviazgo, luego un matrimonio, cuando los cónyuges empiezan a dar por sentado todo lo de la vida matrimonial y no se esfuerzan en limpiar el hogar, en renovarlo a diario. Cuando empiezan a olvidar aquello que los llevó a anhelar estar casados con esta persona, con este hombre y con esta mujer, cuando empiezan a echar a un lado, a no mirar, a no renovar esos votos, allí empieza el verdadero peligro. De igual manera, hemos nacido de nuevo y el peligro está en dar por sentado todo. No, el Señor está conmigo, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Así como en el matrimonio, ella tiene responsabilidades, la esposa, él, el esposo, también tiene responsabilidades. ¿Usted qué cree? ¿Que nosotros en el camino del Señor no tenemos responsabilidades? Claro que las tenemos. Nacimos de nuevo porque a Dios le plació enviar su Espíritu Santo a redarguirnos, a hacernos nacer de nuevo. Somos salvos por fe, no por obra, pero una vez que hemos nacido de nuevo y estamos en los caminos del Señor, hay un grupo de responsabilidades que tienen que ver con la iglesia en general y con el creyente en particular. Hay responsabilidades nuestras. A la larga, cuando yo leo el capítulo 68, el Salmo 68, verso 18, y me vengo al Nuevo Testamento y leo el parafraseo que hace Pablo en el capítulo 4 de Efesios acerca de la comisión que el Cristo de la gloria da a la iglesia, entendemos que no fueron los ángeles los comisionados para predicar la palabra, es la iglesia, somos nosotros, y ahí nuestra responsabilidad, somos intermediarios, somos mediadores, el Señor ha venido a nosotros, ha traído salvación y nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación al hombre pecador para traer al hombre pecador a los pies de Cristo. Esa labor de reconciliar es a través del poder del Espíritu Santo, pero en hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo y que estamos comprometidos con el reino de los cielos. La regeneración del pecador de nosotros tuvo lugar en nuestro espíritu, porque es el espíritu lo que Dios creó para que nosotros, lo que Dios diseñó para que nosotros pudiésemos recibir su vida. Y desde aquí, el Espíritu Santo satura toda nuestra alma y ministra todo nuestro cuerpo. La vida, 3 palabras en griego bíblico, Zoe, la más alta vida, o la vida en el espíritu. Suke, la vida anímica, nuestra alma. Dios, la vida o actividad fisiológica. Ahí el Señor nos pide que entreguemos todo lo que tenemos, las áreas de nuestra vida a Él, que le entreguemos todo a Él. Esta vida nueva no se permuta, no se permuta, no se compra, no se vende, no se hereda. Esta vida nueva pertenece a Dios. Pertenece
a Dios. Segundo de Pedro 1:4 tiene una referencia que hay que tener en cuenta. Esta vida nueva no puede pecar. Primera de Juan 3:9. Sin embargo, nuestro espíritu todavía puede ser manchado, como lo dice segundo de Corintios 7:1, y necesitar satisfacción plena, como lo enseña primera de Tesalonicenses 5:23. La vida nueva es actividad espiritual. Eso que el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida, eso no se mancha. Eso no peca. En los que pecamos somos nosotros por ser malos administradores, por deslizarnos y por dar por sentado tantas cosas. No, Dios es bueno, claro que es bueno, pero Dios exige de nosotros. Se los he gritado, se los he dicho en multitud de ocasiones y no me es oneroso repetirlo. Dios no tiene compromiso con ninguno que no tenga compromiso con el reino de los cielos. Cuando el Señor contempla un ser sobre el cual Él ha derramado de su gracia infinita, ha traído salvación y vida eterna. Sin embargo, contempla que ese hombre, que esa mujer, se apartan del camino que conduce a la vida eterna y quieren vivir la vida como les plazca. Allí el Señor no está comprometido con ellos. No lo está. Es un pacto. El nuevo pacto. La dispensación del pacto nuevo en la sangre del Cordero. Tiene unas estipulaciones que corresponden al Todopoderoso y otras que corresponden a la iglesia, el cuerpo místico del Señor, a quien el Señor llamó en su conjunto para llevar a cabo unas labores. La comisión de predicar fue endilgada, dada, puesta sobre los hombros de la iglesia, no sobre los santos ángeles. Nos corresponde entonces vivir la vida de tal manera que no seamos ni estorbo en la iglesia, ni estorbo fuera de la iglesia, sino que seamos realmente templos del Espíritu Santo, dispuestos a hacer la obra para la cual el Señor nos ha dado la vida y nos la ha sustentado hasta el día de hoy. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hemos nacido de nuevo y nuestra vida debe ser de conformidad con el nuevo nacimiento, ese principio de vida que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro espíritu humano regenerado. Es el principio vital, es el principio que nos debe guiar. No puedo ser guiado por mis sentimientos adánicos, por muy hermosos, románticos que sean. Debo ser guiado por esta vida nueva, y esta vida nueva es actividad espiritual. Esta vida nueva se llama Espíritu Santo y Fuego, se llama Paracletos, se llama Espíritu de vida en cada uno de nosotros. Juan 17:3 enseña, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida nueva, el nuevo nacimiento, va más allá de ser una fuente de bienaventuranzas en cada uno de nosotros. Es actividad espiritual. Y para que el Espíritu Santo more en nosotros, definitivamente tenemos que permitir voluntariamente que Él haga esa labor en nosotros, labor de permanencia y labor de reproducción de la vida de Cristo en el creyente, en cada uno de nosotros. Ahí se lo impedimos con nuestras pésimas decisiones o se lo permitimos humillándonos debajo de su poderosa mano. Actividad espiritual, eso es la vida nueva. Alabado sea el Señor. El motor de esta vida, que impulsa esta vida, es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice Juan 16:8? Mas cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que convence es el Espíritu Santo. Él ha hecho la labor nuestra en nosotros, la labor de nacer de nuevo y de que permanezcamos en los caminos del Señor. Hay un principio de vida, hay un Zoe, el más alto, vida espiritual, que nos hace proseguir al blanco, que nos hace ser más que vencedores, que nos hace dedicar la vida por completo al que nos tomó por hijos. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Es solamente con Espíritu Santo y fuego. Aún en la guerra espiritual es con Espíritu Santo y fuego, porque apartados del Señor nada podemos hacer. Así que el nuevo nacimiento, esto que nos ha ocurrido, no lo podemos soslayar, no lo podemos menoscabar.
Así como el esposo, por mucho tiempo que haya pasado en la vida de noviazgo y la vida matrimonial, no debe soslayar ni dar por sentado nada con su esposa. Al creyente le toca, a cada uno de nosotros nos corresponde no dar por sentado nada, sino a diario entender esto que nos ha ocurrido, traerlo a la memoria y darle gracias al Señor, renovar nuestra actitud ante el Señor, dándole gracias por semejante grande milagro que ha acontecido. La puerta abierta a lo sobrenatural de Dios ya se abrió. Ese es el nuevo nacimiento y nos pide que vivamos de tal manera que Él pueda permanecer en nosotros. Pero el Señor a nadie lo obliga. Cuando el hombre fue creado por Dios, entre otras facultades, recibió la capacidad de toma de decisiones, libre albedrío, que muchos niegan. En nuestro libre albedrío, en nuestra libertad de voluntad, decidimos o permitir que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo en nosotros o impedírselo. Y a veces se lo impedimos, ¿sabes cómo? Con malas decisiones, con pésimos pensamientos que no vienen del Espíritu Santo, con actitudes que no son santas, que son profanas, que no vienen de parte de Dios. Alabado sea el Señor. A través de la fe en Cristo Jesús y la obediencia activa al Padre, podemos experimentar de manera constante al Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otro recurso, no hay otro medio, no hay quien pueda hacer esta labor en nosotros. Y la fe, que es un don de Dios, ya pues está puesto en nosotros. Tenemos que crecer en la obediencia. Y para crecer en la obediencia tenemos que leer la Biblia, atesorarla y entender que ella contiene los dichos del Señor. Con razón dice el Salmo 119, el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la medida en que vamos leyendo, estudiando, atesorando, memorizando, enterándonos de lo que está escrito en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en esa misma medida, en esa misma proporción, vamos siendo obedientes, vamos entendiendo a dónde nos quiere llevar el Señor, a una obediencia experimental, viva, sencilla, pero obediencia al fin y al cabo. 14:15 de el Evangelio según San Juan nos grita: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo está dado para que, a pesar de las pruebas y dificultades, nosotros vivamos la vida en victoria. Y vivir la vida en victoria no es no tener luchas. Vivir la vida en victoria no es no enfermarnos. No, vivir la vida en victoria no es no tener enemigos. Eso no es vivir en victoria. Vivir en victoria es permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Paracleto, reproduzca a cabalidad todos los días su vida en nosotros. En la medida en que hacemos eso y estamos trabajando en fe, usando la fe, el don de Dios, la fe, según Efesios 2:8 y 9, y en la medida en que crezcamos en obediencia, así experimentaremos constantemente la presencia sin igual del Espíritu Santo. Así que debemos trabajar permitamos que el Espíritu Santo en nosotros haga una magna obra. Voy a 1 Corintios 3:16. Alabados al Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos a una. 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, a mí me corresponde, es mi obligación, mi deber, es mandamiento para mí dejar que el Espíritu Santo haga en mí la obra para la cual fue enviado, que se haga la voluntad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en mi vida. 1 Corintios 3:16, que yo no me meta en la mitad, que yo no sea estorbo, que yo no quiera adecuar al Espíritu a mí, sino que yo me adecue a lo que el Espíritu de mí demanda. Hay sacrificios que Dios demanda de nosotros. A mí en particular el Señor me ha dicho: de ti no demando sacrificio que no te cueste. Alabado sea el Señor. Pero hay quienes en el Evangelio quieren
desean, anhelan de mala manera, porque no está escrito de esta manera en la palabra, vivir una vida en victoria. Para ellos vivir en victoria, no tener problemas, tener dinero, que todo marche a pedir de boca. Eso no es la vida espiritual. Eso no es la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien lo dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Si el Señor lo ha dicho, ¿por qué no lo creemos? Y agrega que no tengamos temor, porque Él ha vencido el mundo. Esa es nuestra victoria. El Espíritu de Dios no mora en la inteligencia, no mora en lo intelectual, no mora en las emociones, no mora en la voluntad, no mora en la actividad anímica. Él mora en nuestro espíritu humano regenerado. Él construye para habitar y habita solo en lo que Él ha edificado. Hay emociones que, por muy bonitas, hermosas que sean, allí no está Dios, porque no provienen de la fuente de vida que es Espíritu Santo y fuego. Leamos la palabra, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Yo no puedo hacer lo que quiera, usted tampoco. Si yo empiezo a hacer lo que yo quiera, ¿qué clase de hijo de Dios soy? Niego la eficacia y el amor de Dios en mi vida, haciendo lo que me plazca, lo que yo quiera. No es así. El hijo de Dios no hace lo que quiere, hace lo que su Señor quiere que él haga o que ella haga. Alabado sea el Señor. Solo lo que es resultado de la obra del Espíritu Santo en el hombre se puede considerar como una experiencia verdaderamente espiritual. Y todo lo que viene a nuestra vida no necesariamente es espiritual. Debemos discernir de tal manera que sepamos qué es lo original y qué es lo fotocopiado, qué es lo espurio y qué es lo puro que viene del Espíritu Santo para nuestra vida. Requiere fe. Vivir una vida consagrada al Espíritu Santo, muriendo al viejo hombre, a los impulsos que se agolpan en nuestro ser, en lo que nosotros somos. ¿Qué clase de cristiano empieza a hacer lo que quiera? No, no puede ser. No puede ser. Vivir una vida espiritual. Vivir una vida espiritual es la meta. Es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Leamos la palabra. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es la actividad del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo y fuego no somos victoriosos, no andamos en victoria. Cuando uno le pregunta a un hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? En victoria, pero yo veo que está haciendo lo que le da la gana, no está en victoria. No está en victoria. Estar en victoria es no pecar, no ceder al pecado, no ceder a la tentación, permanecer en una sola pieza durante la prueba, vivir la vida de tal manera que la vida de Cristo sea reproducida en nuestro espíritu humano regenerado por el Espíritu Santo. Eso es vivir en victoria. Alabado sea el Señor. Vivir en victoria es que el pecado no se enseñoree de mí. Y vivir en victoria es no permitir que las tinieblas tomen ventaja de nada. Alabado sea el Señor. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. Eso es cierto. Pero la obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. Así que el espiritual es obediente. Alguien que es desobediente, ¿qué clase de espiritual puede ser? Solo el Espíritu Santo puede producir creyentes espirituales. Ahí se nos va la vida en fe y en obediencia. Siguiente. La separación de espíritu y de alma. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque te tocará dar cuenta y a mí también. Alabado sea el Todopoderoso. La palabra del Señor. Yo no puedo separar a Cristo de la palabra del Señor.
Esa palabra tiene la capacidad de llegar hasta donde el hombre no puede llegar. Estamos abiertos y desnudos delante de él. Te conoce, me conoce, lo que llamamos corazón. Él lo conoce, él lo sabe. Lo que dices a espaldas de los demás, lo que hurtes en tu corazón, lo sabe el Señor. Tus pensamientos son como un megáfono abierto por el cual sale tu voz. Eso se escucha, eso se escucha, eso se sabe. El poder de Dios lo discierne, el poder de Dios lo sabe. La palabra de Dios. Un solo espíritu, no una sola alma. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:17? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios en el cielo de gloria? Ahí estamos nosotros, porque somos uno con el Señor. Doquier estamos nosotros, está Cristo por medio del Espíritu Santo. Esta unión es tan fuerte que solo el pecado la puede romper. El pecado. Alabados al Señor. Dice un solo espíritu, no dice una sola alma. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestro espíritu humano regenerado, en el cual mora el Espíritu Santo del Dios viviente. Gracias, Padre. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que vivifica mi vida no es lo que yo he heredado, el principio del mal que se gestó en Edén, cuando Ish e Isha pecaron y que hemos heredado. No. La vida que tenemos es sostenida por el Espíritu Santo. En la medida en que tú y yo seamos obedientes y dejemos que el Señor haga lo que quiera. Voy a dar un ejemplo, el carácter de ustedes y mi carácter. El carácter. He oído a muchos decir, yo tengo un carácter fuerte y el Señor lo sabe. ¿De qué te sirve tener un carácter fuerte como tú lo llamas? No, el carácter fuerte es el del Espíritu Santo. Tú lo que tienes es un carácter indómito, salvaje, montañés, desértico, que necesita prueba para que en medio de la prueba seas molido, molida, y el Señor haga en ti la obra para la cual te ha llamado. Tengo un carácter fuerte. ¿Carácter fuerte para qué? Para pelear. Para decir, haces lo que te da la gana y punto. Para decir que eres el amo y dueño de tu propia vida. ¿Para qué tienes un carácter fuerte? Yo pienso que es exactamente al revés. Un carácter tan débil que a través de tu mal carácter, entre comillas, se cuela lo que no debe colarse, que viene de parte de las tinieblas. Pensamientos, dardos de fuego, saetas voladoras, influencia espiritual que no es del Espíritu Santo, que es de las tinieblas. Y sigues diciendo que tienes un carácter fuerte. ¿Qué carácter fuerte? Ni que nada. Tienes un carácter débil, porque a las primeras de cambio le das rienda suelta a la ira. A las primeras de cambio le das rienda suelta a la tristeza. A las primeras de cambio le das rienda suelta a lo que no es de Dios, a la tristeza, a la depresión. Así que no tienes un carácter fuerte, tienes un carácter débil que las tinieblas utilizan para bloquearte, para arroparte de negrura, de tinieblas, y para que no crezcas en el conocimiento de la verdad, en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Unión en muerte y unión en resurrección. Mira lo que dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuándo ocurrió esto? En el bautismo, en la figura del bautismo, en agua. Cuando el pastor nos sumergió en agua diciendo, yo te bautizo bajo el peso de tu propia confesión y fe. Cuando nos sumergió en agua, en obediencia a esta ordenanza bíblica, allí por fe participamos de la muerte del Señor, y cuando nos sacaron del agua, como lo hicimos por fe, participamos de la resurrección de Cristo. Somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el mal carácter, ese que llaman que carácter fuerte, eso es de la vieja vida, de la vieja naturaleza. ¿Por qué vives así? Con el mal carácter.
Alabados al Señor. Romanos 6, versículos 3, 11 y 13. Vamos a leerlo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No lo sabías, hermano? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahí va la lengua de la cual habla Santiago. Uno de esos miembros es la lengua. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La lengua que usamos para bendecir en la escuela dominical del Señor, decirle, mi alma te alaba y te bendice, no puede ser la misma lengua que el día lunes, el martes u otro día maldiga y vaya de qué manera diciendo cosas barrabasadas, cosas que no convienen a la hija de Dios ni al hijo de Dios. Alabados al Señor. O somos de Cristo o estamos en contra del Señor. El que conmigo no es, contra mí es. Abiertamente dice la palabra, el que conmigo no recoge, desparrama. O desparramamos o recogemos. O somos del Señor o estamos en contra del Señor. Pero en la mitad no podemos estar. No hay término medio. No podemos vivir la vida a medias tintas. No lo podemos vivir. Así no funciona con el Señor. Esto no opera así para el Señor, porque Él está estableciendo en la palabra para nosotros un parámetro, un camino, una forma que muchos quieren olvidar. Romanos 7, versículos 4 y 6. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no para el régimen viejo de la letra. Estamos sirviendo al Señor en espíritu, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo, si es que verdaderamente hemos permanecido en los pies del Señor. He oído varias veces a deportistas, beisbolistas, futbolistas, basquetbolistas, atletas y demás decir, no, el asunto no es llegar, sino mantenerse. Y dicen que para mantenerse tienen que redoblar esfuerzos, más esfuerzos de los que hicieron para llegar a la cúspide, para coronar la meta con un triunfo, con una victoria o con una medalla, sino permanecer allí. Vea, hermano, cuando andamos en el Espíritu, lo hacemos sin la peligrosa prisa o precipitación, no guiados por la razón o por la emoción. Así nosotros procedemos al blanco. Ni a prisa, ni precipitados, no guiados por lo que pensamos, no guiados por las emociones nuestras. Tu razón puede decir, no tienes dinero, tienes una deuda grande, es imposible que haya una solución para ti. Más el que anda en el Espíritu dice, sí, Señor, reconozco que no tengo, por eso vengo a ti, acudo a ti. Reconozco que es para mí, humanamente, es imposible solucionar. Por eso vengo a ti, clamo a ti, vengo según tu palabra, vengo por tu Espíritu Santo, clamando por un milagro, pidiendo por un milagro. Alabados al Señor. De cierto os digo, hacia el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Si alguna cosa pudieres en mi nombre, la haré. Una promesa linda para ti, para mí, una promesa salida de la boca, no del político, no del pastor, no del evangelista, sino de Jesucristo, el que resucitó para nunca más morir. Alabados al Señor. Tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 29. Un ejemplo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los demás juzguen. Y los demás disciernan. Y los demás no se precipitan a juzgar. Y los demás observen, contemplen, escuchen y juzguen. Póngalo en la balanza del Espíritu Santo, a ver hacia dónde se inclina la balanza del Espíritu Santo. Yo no puedo siempre estar discerniendo lo que la gente llama que malicia indígena. ¿Qué malicia indígena? Arrepiéntase.
de semejante malicia indígena. Nosotros no somos salvos por malicia indígena o por malicia africana o europea. No, señores, por el poder del Espíritu Santo, por el poder que hay en la sangre del Cordero. Primera de Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, disciernan, pónganlo en tela de balanza y pregunten al Señor, ¿quién es este? ¿Quién es aquella? ¿Es esto tuyo? ¿Es esto de otro, del enemigo del alma? Yo sé que hay ataques contra nuestra vida del enemigo. A veces son frontales. Muerte, accidente, escopolamina, sicarios, homicidas y demás. Pero generalmente vienen con grandes sutilezas, en las cuales se usan partes de segmentos, fragmentos de la palabra y son acomodados de tal manera que te quieren convencer de aquello que te están trayendo a la mente, que te traen al oído. En última instancia, una de las metas es esta: confinar, reducir, limitar nuestra vida a nuestra actividad anímica, a lo que llamamos alma. Limitar la vida espiritual, que no avancemos, que no hagamos sino lo que nos parece. A mí me parece, yo creo, a ti te parece, yo creo. ¿Por qué no decimos qué dice la palabra? La palabra dice, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué indica el Espíritu Santo? Y cuando lleguemos a un momento en el cual no sepamos qué hacer, detenernos. Cuando no sepas qué hacer, detente y pregunta, consulta, ora, clama. Gime ante el Señor. Mira lo que dice el Señor. Alabados al Señor. Que pidamos a Él. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. No es una promesa hermosa para los cristianos evangélicos. Y es una, sino que son muchas las promesas que hay para nosotros. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero no, primero lloramos. Lloramos como un Adán perdido. Lloramos y lloramos y clamamos y decimos, y me voy de la iglesia. Me aparto del camino. Yo en el mundo estaba mejor. He oído a varios decir eso. Y de esa manera grosera, grotesca, pecan contra aquel que les llamó del pecado a la abundancia de vida eterna. Alabados al Señor, porque no son guiados por el Espíritu. Por eso pregunto, el título de este mensaje es: somos nuevas criaturas, porque una nueva criatura en Cristo Jesús no anda como muchos andan. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Nos mandan a revisar, y para ello el Espíritu Santo nos guía. Discernimiento de espíritu. Uno de las expresiones carismáticas o dones carismáticos o del Espíritu Santo, capítulo 12 de 1 de Corintios, de los cuales la iglesia está revestido. Discernimiento. Discernir es separar la fotocopia del original, lo puro de lo espurio. Eso es discernir. Y solamente podemos discernir en el poder del Espíritu, porque en los principios que rigen la vida anímica no hallamos discernimiento. El discernimiento de espíritu es un don del Espíritu de Dios traído a la iglesia, traído a nuestra vida. Hagamos uso de él, de los dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu, que es un profundo conocimiento del mundo espiritual. El Señor ha dado discernimiento, y si no lo tenemos, vamos a pedirlo. Y si hay alguna decisión fuerte que hay que tomar, no la tomes precipitadamente. No lo hagas. En diplomacia internacional, antes de hablar de asuntos gordos que atañen 2 o más naciones, primero comen. Y cuando el estómago está lleno, el humor cambia y se van a decir y se van a pensar cosas diferentes a las que inicialmente se pensaron o se iban a decir. Alabados al Señor. Primera de Corintios 2:13, ¿qué enseña? ¿Qué dice? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Cuando vemos a alguien dentro o fuera de la iglesia, solamente en el poder del Espíritu, a través del ejercicio de los dones que Él ha puesto en nosotros, podemos discernir qué es lo que hay en esa persona. ¿Quién él es el que está en esa persona? Porque por la fachada yo no puedo concluir que una casa es hermosa o no. Y tenemos la mala costumbre de pasar por una calle, por una avenida en Barranquilla u otra ciudad y ver la fachada y decir, qué casa tan hermosa. Mira el salto cuántico que hacemos. En lugar de hablar de la fachada, decimos, qué casa tan hermosa. ¿Cómo sabes tú cómo están los baños dentro? ¿Cómo están los cuartos? Si es un muladar. Entonces, así no podemos andar la vida, juzgando a los demás por la apariencia. Y la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio, que no andamos por la vista, andamos por fe. Entonces, lo que yo no conozco, el Espíritu Santo lo conoce. ¿A quién clamaré? ¿A quién pediré que me dé luz, que me ilumine, que me dé conocimiento, que me dé ciencia? Al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al omnisciente, al omnipotente, al omnipresente, a Él, al todopoderoso, al cosmocrator, a Él, al pantocrator, al todopoderoso. Me toca pedirle guía, visión. Alabado sea el Señor. No toda emoción viene del Espíritu Santo. No toda emoción viene de Dios. Hay cosas que no son de Dios. El ropaje, el caminar, el andar parecen de Dios, pero no son de Dios. No lo son. Piensa en la actitud de las serpientes. Hay serpientes que tienen la capacidad de mimetizarse con el ambiente. Algo, por ejemplo, la víbora bufadora en África, en ciertos países africanos, tiene un veneno bien tóxico y una mordida feroz. No es tan larga, pero es gordita, es gruesa. Se camufla en un montón de hojas parecidas a su piel. Y cuando pasa la víctima, la mordedura es terrible. Hay quienes parecen cristianos y no lo son. Hablan como cristianos y no lo son, porque su corazón es del maligno. Alabado sea Jesucristo el Señor. No toda emoción viene del Espíritu Santo. No toda emoción viene del Espíritu Santo. Cuando el pastor regaña a alguien, el otro dice, ay, pero ¿por qué? Si el Señor es amor. ¿Qué locura estás hablando, mi hermana? ¿De qué me estás hablando tú? Si hay alguien que tiene amor, se llama Jesucristo. No puedes decir que Jesucristo no ama al hombre. Léete el capítulo 12 del libro de Hebreos y encontrarás que el Señor tiene disciplina para todos los que toma por hijo y vara de corrección para los que vienen a sus pies. Si Él lo hace, ¿cómo que nosotros no lo vamos a hacer? Entonces, ay, sí, sí, ay, el Señor, ay, el Señor. Incluso yo conocí a uno con la locura de decir, pero si el diablo se arrepiente, el Señor lo puede perdonar. Loco, esquizofrénico, esquizoide, sin leer la Biblia, apuntando a locuras. Alabado sea el Señor. Siguiente. Entonces, en el segundo punto queremos decir que debemos experimentar la obra de Cristo en nosotros como algo personal, no ajeno a nosotros, algo real, no ficticio. Ay, sí, la iglesia, esa emoción. Oía una vez a una hermana, miembro del consistorio de esa iglesia, hablarme del nuevo nacimiento, como me vio que yo era nuevo en la iglesia y decía, ay, sí, el nuevo nacimiento, esa cosa que a uno le da, esa cosa que viene a uno cuando llega a los pies del Señor. Eso no es el nuevo nacimiento, eso no es la vida espiritual, eso no es el amor de Dios. Alabado sea el Señor. El amor de Dios es el mandamiento número 1. A Cristo lo quisieron tentar, lo tentaron y le dijeron, maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y él respondió tal cual aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El asunto del amor es asunto de obediencia. El amor se mide en términos de obediencia. Obediencia, así como las hijitas no se sujetan a las mamis ni a los papis y luego dicen, mi papi, mi mami, mentirosas. Si amas a tu papá, si amas a tu mamá, te sujetas a ellos y les haces caso, les eres obedientes. De igual manera en la iglesia, el que dice que el Señor es amor, se sujeta a Él, le obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:15.
del libro del Evangelio según San Juan. ¿Lo dice o no lo dice? Alabados al Señor. Nuestra norma como cristianos es como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas de veras, porque las nuevas criaturas andan de conformidad con la vida nueva que en ellos ha sido puesta. Nuestra norma es, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, la palabra que te quiero predicar es esta. ¿Qué es vivir en victoria? ¿Qué es vivir en victoria? Porque escucho a muchos, yo estoy en victoria, hermano. Cristo y yo somos una cooperativa, somos una llavería. Hoy en victoria, pero resulta que eres desobediente. No te sujetas ni a tu propia sombra. Tu pobre sombra te tiene miedo. Y cuando el manto oscuro de la noche cae, cuando cae la noche en Barranquilla y tú vas por allí debajo de un farol, de una luz pública, tu sombra te tiene miedo y tu sombra va por un lado y tú vas por otro. Así de desobediente eres tú. Y dices que andas en victoria. Los desobedientes no andan en victoria. El desobediente es uno que ha sido vencido por el mal. ¿Qué es vivir en victoria? Primero, debemos rendir al Señor. Tenemos que rendirnos al Señor en obediencia. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De donde se colige, de donde se concluye que solo el que obedece al Señor es el que le ama. La prueba externa del amor hacia el Padre Eterno es la obediencia, porque la fe es un asunto entre usted y el Dios del cielo. Nadie ve mi fe y yo no veo tu fe, no la veo como un objeto tangible, pero mi obediencia tú lo puedes ver y tu obediencia yo la puedo ver. Segundo, que es vivir en victoria, dejarnos llenar del Espíritu Santo de Dios. Si yo no soy lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué clase de vida cristiana tengo yo? Si yo no activo, si yo no permito con mi obediencia que el Espíritu Santo me llene, ¿cómo puedo vivir una vida en victoria? Con Espíritu Santo y fuego es la única manera que puedes vencer. ¿Qué es vivir en victoria? El paso 1, rendirnos al Señor. El paso 2, llenarnos del Espíritu Santo. El paso 3 es este. El 1 y el 2 significan para nosotros morir a nosotros mismos y vivir para Cristo, haciendo su voluntad. ¿Qué es vivir en victoria? Número 4, entender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Nos cansamos, nos agotamos, nos morimos. ¿Qué es vivir en victoria? Comprender la doble naturaleza que en nosotros hay. Hay un principio adánico y un principio cristiano. Por herencia soy adánico. He adquirido vía herencia el principio del pecado. Sin embargo, por el nuevo nacimiento, capítulo 8 del libro de Romanos, soy nueva criatura. Y puedo decir, Abba Padre. Es decir, he sido adoptado como hijo de Dios y soy nueva criatura en Cristo Jesús, hijo de entrañable misericordia en el amado Señor Jesucristo. Así que ciertamente el principio del mal está en mí, pero en mí también hay otra ley. Capítulos 7 y 8 de Romanos. El 7 describe el principio del mal que está en nosotros, lo adánico que hemos heredado. El capítulo 8 describe la abundancia de vida en el poder del Espíritu Santo y depende ya no del Señor, depende de nosotros, habiendo nacido de nuevo y contando con la sobrenatural ayuda del Espíritu Santo. ¿A dónde nos inclinamos? A la vida del Espíritu, cediendo todo y dándoselo al Señor y que Él haga con nosotros lo que Él quiera, porque lo que Él quiera para nosotros es lo mejor, es lo que conviene. Alabados. Hermanos, que yo soy débil, y utilizan la expresión, hermanos, que yo soy débil, como excusa barata y media, como argumento falaz, no acepto por Cristo, como ocasión para seguir haciendo lo malo y deslizarse. ¿Qué es vivir en victoria? La ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entender este principio vital en nosotros. ¿Qué es vivir en victoria? En ninguna parte de la Biblia el Señor nos promete no tener lucha,
pero sí nos enseña que en él somos más que vencedores en el poder de su espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Lucas 10:19 te recuerda y me recuerda: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 18:18 de Mateo dice: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado, pero esta autoridad es vulnerada cuando nosotros, con pereza, con flojera, de mala manera, de manera grosera, nos deslizamos y dejamos de orar, dejamos de clamar y dejamos vivir la vida por el principio vital que nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo del Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo no puedo vivir la vida cristiana si no es por el poder del Espíritu Santo, porque apartado de él es imposible que tenga nombre de vencedor. Si esta es una verdad bíblica, ¿por qué no la aplicamos? O todavía nos aferramos a ciertos aspectos de nuestro modo de ser, de nuestra naturaleza, que consideramos de gran valía. Naciste de nuevo por la operación del Espíritu Santo. Tú no buscaste nada. Lo único que tú tuviste que hacer fue aceptar, hacer profesión de fe y aceptar la benevolencia, la bondad, el ofrecimiento del amor de Cristo para tu vida. Todo lo demás lo ha hecho el Señor. Hemos nacido de nuevo en virtud de la operación del Espíritu Santo. Y esto no tuyo ni mío, sino del Señor. Y permanecemos en los pies del Señor en victoria gracias a la operación de el Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la letra menuda del nuevo pacto que nos corresponde a nosotros? Nunca dejar de creer en Cristo Jesús, vivir la vida de conformidad con la palabra y vivir la vida de conformidad con el principio vital que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Vea, hermano, nuestra seguridad es esta: Cristo nos rodea y nos protege. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano regenerado. Cuando yo leo Romanos 8:31, escucho al Señor decirme una gran verdad, un gran principio. Hijitos, habla de hijitos. Alabados al Señor. Lea Romanos 8:31 y 32. Aún en el Instituto Bíblico lo hemos explicado. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿acaso no nos dará juntamente con él todas las cosas? Qué promesa tan hermosa. Pero estas promesas, las prerrogativas de las promesas que Dios tiene en la palabra por su Espíritu Santo, son solo para el cristiano obediente, para el cristiano que no negocia la salvación, para el cristiano que tiene fe en el Señor, que se aferra a ella y que es obediente. Al obediente el Señor le da las prerrogativas de sus palabras, de sus promesas, de sus bendiciones. Nuestra seguridad es esta: el Padre es y está por nosotros. La seguridad nuestra es esta: miles de millones de ángeles están a nuestro servicio y son enviados por Dios. Alabados al Señor. La vida nuestra tiene que estar a la altura de nuestra fe. El propósito de la salvación es servirle. La salvación es un diploma o un grado colgado en la pared. No. La salvación es sinónimo de servicio. Nuestra vida cristiana abarca nuestra relación con Dios, pero también abarca la relación con el prójimo y con nosotros mismos. Leamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo Pablo en esa cita. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Nuestra mente. Nous es el sustantivo en griego, koiné, griego bíblico, el asiento de la conciencia reflexiva, que incluye las facultades de la percepción, de la comprensión, de las de sentimiento, las de juicio y la de determinación. Vea, hermano, a los dardos de fuego, la lucha se da en lo que llamamos mente, en lo que llamamos corazón. Ahí se da la lucha. Siguiente. Alabado sea el Señor. La mente del cristiano. Palenque de enconadas luchas entre el bien y el mal. La arena en la cual o vencemos o somos vencidos. Primer aspecto, la autoridad del cristiano. Tenemos la autoridad, por muy débiles que seamos, pequeños que seamos, nuevos que seamos en el evangelio, el Señor nos ha dado la autoridad para hacer eso, atar, ligar, reprender. Lucas 11:21, Marcos 16:17, Mateo 16:8. Prevalecer significa tener superioridad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Nosotros prevalecemos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu contra las tinieblas. Segundo aspecto, una mente renovada. Efesios 4:23 hace eco de Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En pocas palabras, llena la mente, no de murmuración, no de chismes, sino de la palabra cantada, predicada, escrita. La palabra griega es ananeostai, que da a entender continua renovación de la juventud en el hombre nuevo. ¿Cómo se logra esto? A diario, por el poder del Espíritu Santo, leyendo la palabra, permitiendo que el Señor siga reproduciendo a diario en nosotros la vida abundante, su vida abundante en nosotros. Nuestra mente llena del Espíritu Santo y guiada por el principio inspirado espiritualmente. Esa es la meta. Cuando una casa cambia de dueño, no se deja vacía, sino que se llena y se le da vida nueva o nueva vida. La pérdida de la comunión en Edén es recuperada en el Espíritu Santo. Esta casa, lo que somos nosotros, andaba llena de alimañas. Hablo espiritualmente. Cuando llegó a Cristo, nos hizo libres, libres y libres por el poder de la sangre del nuevo pacto. Una vez que el Señor nos ha hecho libre, tenemos que llenar la casa para que alimañas no lleguen. La medida de trigo, que somos nosotros, tenemos, la medida de trigo debe estar llena, porque si no está llena, cualquier otra cosa puede entrar. Cuando la medida de trigo está llena, no entra nada. El tercer aspecto, luchando contra las fuerzas del mal. Segunda de Corintios 10:3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Qué sencillez de lenguaje nos trae Pablo aquí. Andamos en la carne, estamos en un cuerpo que todavía no está redimido, un cuerpo que no es luz todavía, no es soma neumático, no lo es, no es cuerpo espiritual. Estamos en un cuerpo que se enferma, que necesita alimento, que necesita techo. Pero no militamos según los principios adánicos que se agolpan en nosotros. Militamos según el principio vital, que es la vida abundante en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Primera, la carne, debilidad, cuerpo no glorificado. Segundo, la carne, la naturaleza pecaminosa. Vea, hermano, cuando yo leo segunda de Corintios 10:3 y voy al 4, ahí me hablan de fortaleza. Vamos a leer la palabra. Ya que usted no está creyendo, le voy a leer la palabra. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y Pablo se explaya, se extiende diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Aquí el término fortaleza tiene un significado doble: vigor, fuerza o robustez, pero también significa recinto fortificado usado como castillo o cárcel. Y cuando permitimos que un pensamiento, una mala semilla se siembre en nuestra mente, la acariciamos y le damos entrada, esa mala semilla va a criar raíces y va a haber un pequeño gran problema: querer confinar, limitar nuestra actividad a ese pensamiento que no vino de Dios. Fortaleza aquí entonces se refiere a todo pensamiento, a toda elocuencia, a toda vascuencia, a toda sutileza filosófica y al poder satánico detrás de ella. Entonces, los tres pasos en la guerra espiritual son: primero, destruir todo lo que se opone a Cristo. ¿Y cómo sé yo qué es lo que se opone a Cristo? Si no leo la palabra, si desconozco la palabra, si no oro, si no leo, si no ando despistado, preocupado por otras cosas. Sí, nos es necesario ocuparnos de esas cosas. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Destruir todo lo que se opone a Cristo. El segundo paso es que Cristo aprisione, reprenda nuestros pensamientos y que ejerza su divina influencia en nuestra mente. Y para ello, la palabra es insustituible, la oración irreemplazable y la búsqueda debe ser constante, diaria. Y el tercer paso es que quede lo de Dios y salga lo que no es de Dios. Leamos la palabra, a ver qué nos dice la palabra. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y sabes que hay delante de nosotros una salvación, una salvación, una salvación grande. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo yo puedo vivir a espaldas de lo que la palabra dice? ¿Cómo puedo yo creer lo que el abuelo, el papá, la mamá que no son cristianos dicen y no creer lo que el Señor dice en la palabra del Señor por su Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Nuevas criaturas, de veras hemos nacido de nuevo, porque si hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, debemos andar la vida de tal manera que lo que el Señor puso en nosotros por su espíritu, en nuestro espíritu humano regenerado, se vea, se palpe, se sienta. Debo vivir mi vida de tal manera que se sepa que yo soy cristiano evangélico. Si soy nueva criatura, no ando como andaba antes. Si soy nueva criatura, no soy altivo, no soy jactancioso. Si soy nueva criatura, he dejado el chisme, he dejado la murmuración. Con la lengua con la cual bendigo al hermano en Dios te bendiga, no puede ser la misma lengua que yo utilice para el chisme, para rajar de los demás.